Camaradas, reciban un cordial saludo en este canal. El día de hoy vamos a ver otra cápsula sobre dialéctica. El día de hoy vamos a hablar de la relación que tiene la lógica formal con la dialéctica, con el materialismo dialéctico. Esto tiene que ver con algunas preguntas que hemos recibido al respecto, camaradas. Lo primero que tenemos que decir es que la dialéctica nadie la había puesto en su verdadera forma hasta que llegaron Marx y Engels. Sin duda alguna el que puso las bases para todo esto fue Hegel. En otra ocasión hablaremos de la historia de la dialéctica más en forma. Por el momento vamos a hablar de su relación con la lógica formal en algunos minutos, ¿no? Para la lógica formal, a diferencia de la dialéctica, que es una cuestión que ha venido evolucionando, como había dicho hace unos segundos atrás, para la lógica formal no, se ha quedado estancada. Para ella no hay el movimiento, y al no haber el movimiento se presenta como una fotografía. Para la lógica formal las cosas son o no son, o sí o no. Sin embargo, el mundo no es así, el mundo no es blanco-negro, hay una serie de grises en medio del blanco y del negro. Más aún, el estado de movimiento, el movimiento es estar y no estar en un lugar al mismo tiempo. En ese sentido, la lógica formal excluye a todo tipo de movimiento y la lógica formal se basa en base a leyes así, ¿no? Si A es igual a B, si B es igual a C, entonces A es igual a C, si A igual a B, entonces B igual a A, y A siempre es igual a A. Pero las tres leyes en las que se está basando la lógica formal son erróneas, en el sentido de que A no es igual a A. Un niño hoy mismo que acaba de nacer no será igual a un niño, a ese mismo niño, dentro de 15 años. Entonces, A no puede ser considerado igual a A. A igual a B, bueno, no, cualquier cocinero sabe que cuando cocina mole, por decir algún ejemplo, cuando cocina cualquier otro platillo, aunque haya puesto el mismo empeño, aunque haya puesto condiciones semejantes, el platillo no va a ser semejante, va a ser diferente. Entonces no podemos decir que si A es igual a B, entonces B es igual a A, o cuestiones por el estilo. No hay dos cosas iguales en el universo, que es imposible. Y lo mismo, ¿no? Con la otra relación, A igual a B, B igual a C, entonces A igual a C, pues también tenemos un problema al respecto, ¿no? Porque al decir que A no es igual a B, quien puede decir que B es igual a C, ya tendremos un problema ahí de decir que A es igual a C. Entonces, como ustedes pueden ver, la lógica formal por el momento lo presentamos y cuando nos la presentan en la escuela o en cuestiones por el estilo, se nos ha presentado sin ningún cuestionamiento sobre si está bien o está mal. Los críticos del marxismo se la pasan criticando que el marxismo y que no sé qué, pero jamás han puesto en cuestión este tipo de cosas. De ahí la gran fantochería, la gran farsantería en contra del marxismo por poner en cuestión este tipo de cosas. ¿Quién ha puesto en cuestión la lógica formal? La lógica formal, los avances que ha tenido es simplemente en formas, simplemente en escribirlo ahora matemáticamente, algunas cuestiones, y no sale más allá de eso. Para la dialéctica, no, la dialéctica ha venido evolucionando desde la época de los griegos hasta Marx y Engels. De hecho, la crítica que le podemos hacer a la Unión Soviética es que, pese a todos los grandes recursos que hubo en la época de la Unión Soviética, la burocracia stalinista no fue capaz ni siquiera de hacer una pequeña evolución en las ideas de Marx y de Engels. No fue capaz de llevarlas más allá. La dialéctica de Hegel no fue llevada más allá. ¿Por qué? Pues porque hay una burocracia esquinquista de la cual seguiremos hablando en nuestras cápsulas sobre la Unión Soviética, que desafortunadamente no hemos podido avanzar al respecto, pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad de retomar estas cápsulas sobre lo que es la dialéctica, porque a nuestro parecer no se había hablado mucho de esto en esta plataforma, ¿no? Para la dialéctica, al contrario, todo fluye, todo está en constante movimiento. Y al estar las cosas en movimiento, las cosas son y no son al mismo tiempo. Por lo tanto, no podemos presentar las cosas como sí o no, sino para la dialéctica las cosas sí y no al mismo tiempo, sí y no. Es una cuestión en movimiento constante, es una película. ¿Qué relación hay entre la lógica formal y la dialéctica? Que para la lógica formal las cuestiones son son una fotografía estancada y se queda ahí simplemente.
Para la dialéctica no, para la dialéctica todo está en constante movimiento. Es la relación que hay entre las matemáticas del movimiento y las matemáticas de lo estacionario, ¿no? Cuando me preguntan sobre sobre alguna relación que puede haber entre alguna cierta cuestión algebraica o sobre sobre alguna otra cuestión, es que no hay movimiento en un caso y en otro caso sí hay movimiento. Cuando no hay movimiento, las leyes de la lógica formal pueden llevar a resultados correctos. O podemos utilizar las leyes de la lógica formal cuando el movimiento no atraviesa un estadio cuantitativo, un estadio que pase de un estadio a otro, en un momento donde no hay un punto de inflexión, donde la cantidad se vuelva calidad. Bajo esas situaciones, en ciertos periodos, tú puedes utilizar incluso las leyes de la lógica formal. Pero cuando estás considerando las cosas en su constante movimiento, como son realmente, tú no puedes considerar esas leyes una vez más. Entonces tienes que utilizar las leyes del todo cuando consideras al todo, no como suma de partes, sino consideras al todo y consideras la interacción que hay entre el todo, entonces tienes que hablar y tienes que utilizar las leyes de la dialéctica. Esa es la diferencia que tenemos nosotros al respecto. La lógica formal, si quieres verlo así, es un caso especial de la dialéctica cuando el movimiento tiende a cero. Pero las cosas no están en constante movimiento. Nada se mantiene fijo, nada es inmutable, nada es perenne, todo es perenne, perdón. En ese sentido, nosotros creemos que el materialismo dialéctico es un avance y por el momento es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento. Pues hasta el momento nosotros como marxistas, al decir que la dialéctica está en movimiento y que todo está en movimiento, nos referimos a la dialéctica y esta dialéctica tendrá que evolucionar en otra cosa que avanzará y irá más allá. Entonces no podemos considerar que este es el terreno en el que siempre nos estaremos eternamente, ¿no? Pues muchas gracias, espero haber respondido las preguntas sobre por qué aparentemente las leyes de la dialéctica en ciertos campos no se satisfacen. La cuestión es esa, que no consideramos el movimiento en algunos casos y que en algunos casos es suficiente con considerar los anteriores métodos, ¿no? Y los invitamos a revisar nuestro sitio web periodicorevolucion.org.mx y también los invitamos a seguir nuestro nuevo periódico, que es el número 23 del periódico Revolución, y les agradecemos que hayan escuchado esta cápsula. Los invitamos a que vean las siguientes cápsulas sobre el tema y que se suscriban en este canal. Muchas gracias por todo, camaradas.